Octavio Piva. ¿Cómo está, querido amigo? Bendiciones. Gracias, Freddy. Es un gran gusto. Nos encontramos otro día en Chile, ¿no? Sí. Porque el padre Cristian me invitó. Yo fui con mucho gusto ahí a hacer retiro con niños también. Fue muy bonito. Me gusta mucho Chile y todos ustedes, los chilenos, son muy simpáticos. Sí, yo agradezco mucho tu visita a propósito de haber orado por un presidente, por un próximo presidente católico. Y ganó. Vimos el poder Y ganó. vimos el poder del cenáculo. Sí, Claro, vimos el poder del cenáculo y se manifestó. Ganó con alta margen, ¿no? Ganó con gran diferencia, fue fantástico. Claro, en todo Chile marcó azul. Bueno, además que usted sigue igual que el padre Gobi, multiplicando esto por todos lados, no solamente en Brasil. Usted no solamente se queda en Brasil, sino que usted misiona en todas partes, y eso es muy bonito. A pesar de llevar tantos años en esto, yo creo que con el tiempo uno también se va cansando, pero usted sigue trabajando, así que es admirable. Gracias, yo hago por amor y por amor a Dios, a la Virgen y a las almas. Yo no puedo quedarme callado y tranquilo cuando veo muchas almas que corren el riesgo de ir al infierno. Y la Virgen tiene la solución, es el cenáculo. Entonces vamos a difundir cenáculos, porque con el cenáculo garantizamos la salvación del alma. Es una promesa de la Virgen. Conságrense a mi corazón inmaculado, se vuelva mi propiedad, y mi propiedad solo tiene una destinación, el cielo. Es tan simple y tan eficaz. Bueno, yo creo que la pandemia hizo también que nos acostumbráramos a hacer cenáculos virtuales. Y hay gente que ya no va a misa, que prefiere ver misa en la tele, o no van a la adoración porque ahora ven en el computador. ¿Qué opinas tú de eso, Octavio? ¿Los cenáculos virtuales son válidos? Yo creo que el cenáculo virtual es válido cuando, por ejemplo, se hace un cenáculo en São Paulo y la gente de Amazonas, de Río, de Belén, de Belo Horizonte, del sur entra, o entonces de toda América Latina, se justifica. Ahora, hacer un cenáculo virtual en una ciudad donde se puede hacer presencial no se justifica, porque Jesús está solo en el sagrario. Tenemos que adorar a Jesús, visitar a Jesús, hablar con Él y Él hablar con nosotros. Y esto funciona de manera más eficaz cuando estamos físicamente delante de Jesús. Entonces yo pienso que hay abusos. En la pandemia sí se justificaba porque podía morir no sé qué con la contaminación, pero ahora no. Hay que visitar, incluso muchos médicos indican los cenáculos para sanación cuando la persona está en depresión, se siente isolada, sola, solita, no sé qué. A oración del rosario, el cenáculo puede sanar a la persona, porque además que es una gracia de Dios, tiene el contacto humano también. Uno va en su casa, habla, le escucha. Entonces es muy eficaz esto. Y al final, nosotros cuando hacemos cenáculos en las familias, nos volvemos familia. Es una familia espiritual que la Virgen cría en su corazón inmaculado, pero más fuerte que la familia de sangre, porque cuando dijeron a Jesús, está ahí tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo, ¿qué contestó Jesús? Mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la viven, la ponen en práctica. O sea, nosotros, los católicos practicantes y que viven la fe verdadera, fe católica. Importante valorar entonces nuestros grupos de oración, los momentos de fraternidad. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darle una introducción al tema de hoy porque hoy día vamos a hablar del acto de consagración. Quisiera citar a San Luis de Montfort,
en el tratado, en el número 120, que dice, cuanto más un alma se consagra a María, tanto más lo será a Jesucristo. Con esto, con esta introducción, vamos a hablar del acto de consagración y vamos a meditar sobre la oración que se hace al final del cenáculo, y Octavio está invitado entonces para que nos comparta su apreciación. Sí, claro. Primero de todo, ¿qué es consagrarse? ¿Por qué la Virgen pide la consagración? La Virgen pidió la consagración a su corazón inmaculado, no a ella misma, es más que ella, corazón porque es sede del amor, porque el corazón inmaculado es la puerta de oro donde pasa el Espíritu Santo para llegar hasta nosotros. Es el camino para Jesús, la Virgen. Mucha gente pone de lado la Virgen, no quiere saber de las imágenes y dice que la Virgen es un disturbo para llegar a Jesús. Al contrario, es ella que sabe el mejor camino, más rápido, más seguro, para poder llegar al cielo, porque ella es la intercesora de todas las gracias entre la humanidad y Jesús, su Hijo, lógico, ¿no? Entonces es sumamente importante hacer la consagración, primero hecho, ¿no? Pero después hay que vivir la consagración. Uno tiene que vivir la consagración, es muy interesante y esto es un ejercicio continuo que uno tiene que hacer hasta morir, porque uno se tiene que volver un niño de 2 meses. ¿Qué es un niño de 2 meses? Un niño de 2 meses, él tiene la clara figura del rostro de la madre. Todo el ambiente no lo ve, solo el rostro de la madre, y le da seguridad. ¿Y qué hace un niño de 2 meses? Toma leche. ¿De quién? De la madre. Por esto, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Por qué llena eres de gracia? Para nutrir sus hijos con la gracia de Dios, que es la vida de Dios. ¿Y dónde viene la gracia de Dios? Nace en el seno de la Santísima Trinidad, viene del Padre. Es merecida por el Hijo que dio la vida por nosotros, nos dio el derecho a la vida de Dios, que estábamos con las puertas cerradas por el pecado original de Adán y Eva. Y después el Espíritu Santo que nos da esta gracia para que podamos revivir Jesús en el Calvario. Y es la Virgen quien distribuye las gracias según las necesidades de sus hijos, porque más que nadie, la Virgen que conoce sus hijos. Entonces, ¿por qué voy a hacer la consagración? Porque la Virgen pidió. ¿Por qué la Virgen pidió? Porque nos quiere llevar al cielo. Es tan simple, es tan sencillo, que es una cosa que se parece así, tan fácil, es tan fácil. ¿Por qué? Porque la Virgen quiere llevar todos al cielo. Primero pidió los 5 primeros sábados, ¿no? Es difícil hacer los 5 primeros sábados. Y después, esto allá en Fátima también pidió eso, ¿no? Y en Fátima, hace 100 y pico años, cuando la situación de la humanidad es terrible, muchas almas van al infierno, la Virgen vino como áncora de salvación, arca de salvación, para poder, como Noé entró en la arca con sus 8 miembros de su familia y se salvó. Ahora, quien quiere salvarse tiene que entrar dentro de la arca de la salvación, que es el corazón inmaculado propio. Pero no es una cosa que la Virgen inventó eso. Esto es un designio de Dios. O sea, es la Santísima Trinidad que quiso eso. Y nos dio la Madre, Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo, para que ella nos pudiera llevar en su corazón con esta consagración como hijos.
Y nosotros, imagínense, tenemos una madre que vive en el cielo, dentro del seno de la Santísima Trinidad. Y tantas veces nos olvidamos de ella. Nos olvidamos. No hablamos con ella, no invocamos su ayuda, no nos entregamos a ella. Porque la cosa más importante, Freddy, hoy es la confianza. Cuando uno tiene confianza en Jesús, por ejemplo, saca de Jesús todas las gracias. Porque lo que más le alegra a Jesús es la confianza, el abandono. A pesar de los problemas, a pesar de las cruces, no importa. Nosotros muchas veces no vemos los frutos. Es uno que cosecha, otro que planta y otro que recoge los frutos. Puede ser que yo no los vea en vida. Van a quedarse para las otras generaciones porque hoy, 2026, estamos recibiendo beneficios de la oración desde Jesús, cuando murió en la cruz, y de la Virgen, de los apóstoles, todos los discípulos, hasta hoy. O sea, la oración es atemporal. Cuando uno reza, recibe gracias por toda la eternidad. Y eso es importantísimo, justamente esta consagración. Mucha gente no sabe por qué. Mucha gente dice, pero yo ya soy consagrado a la Virgen. Sí, es un paso importante consagrarse a la Virgen, pero ella pidió en Fátima algo más profundo. Consagración a su corazón inmaculado. ¿Por qué? El corazón es donde está el amor de la Virgen, que es un amor trinitario. El corazón de la Virgen tiene el amor de Dios, como tiene de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son un solo corazón. Por eso es importante, cuando yo me consagro al corazón inmaculado, me estoy consagrando a la Santísima Trinidad, que está dentro de este corazón, y es un amor de Dios, infinito, no tiene fin. Este es el efecto, la consecuencia de la consagración, pertenecer totalmente a la Virgen. Y otra cosa, la Virgen nos da como don, como fruto, como gracia, como regalo de esta consagración, la pequeñez. ¿Y sabe qué, Freddy? Lo que decía Padre Gobi. Padre Gobi decía así: el gran fundador del movimiento sacerdotal mariano, 40 años difundiendo los cenáculos, ha hecho más de 2000 vuelos de avión, escuchaba los mensajes de la Virgen y de Jesús todos los días. Y él dijo, Octavio, el gran secreto del movimiento sacerdotal mariano es la pequeñez. No es otra cosa, es la pequeñez. ¿Por qué? Quien es pequeño no duda. Quien es pequeño, Dios tiene su preferencia, es un predilecto de Dios. Porque Jesús ha dicho, te alabo Padre y te bendigo porque olvidaste a los, escondiste, ¿no? Los de los grandes e inteligentes, las gracias y los secretos, y los revelaste a los pequeños. Y entonces, por eso tenemos que ser pequeños. La Virgen nos hace niños de 2 mesitos. Bien, voy a tratar de proyectar la oración, Octavio, para que vayamos meditando, sí. Entonces. Sí, claro, muy buena idea, sí. ¿Sabe qué? Entonces, muy interesante. Ya, no sé si lo ves. No, puedo seguir aquí. Ya. Lo tienes a mano. Perfecto. Sí, tengo yo estoy proyectando en pantalla. Entonces, el acto de consagración al Corazón Inmaculado de María para religiosos y seglares. Antes que partamos meditando esto, Octavio, este acto de consagración, ¿dónde nace? ¿Nace desde alguna locución o el Padre mismo la redactó?
No, yo te iba a decir eso ahora, estaba para Ah, decirte. Estamos en unidad plena aquí, ¿eh? Yo te iba a decir eso, que es muy interesante, ¿no? Uno lee este acto de consagración, es una oración tan completa, tan bella, que es imposible que sea una inspiración humana, porque si uno lee aquí es un compromiso de vida. Uno está aquí todo como uno tiene que vivir este acto de consagración. Este fue indicado por la Virgen al Padre Gobi bajo locución interior, palabra por palabra. O sea, la Virgen hablaba en el corazón del Padre Gobi y él escribía palabra por palabra. Y después él adaptó este acto de consagración para los laicos. Pero es idéntico, ¿no? Prácticamente idéntico. Cuando uno dice celebrar la Santa Misa, los sacerdotes, ¿no? Para los laicos, participar de la Santa Misa, así, ¿no? Y claro, ellos se ponen a disposición para confesar y nosotros vamos a nos confesar, por ejemplo. ya. Pero, Octavio, sí, yo voy leyendo los párrafos y tú me los comentas, ¿te parece? sí, muy bien. Ya, primer párrafo dice: Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores, nosotros, adheriéndonos al movimiento mariano, nos consagramos de modo especialísimo a tu corazón inmaculado. A tu corazón inmaculado, sí. Bueno, Virgen de Fátima pudiera ser cualquier virgen. Otro día fuimos a Belém, en Pará, en el estado de Pará, en el norte de Brasil. Hay una procesión con 2,5 millones de personas, más o menos el 12 de octubre. Y una semana después, el 19 de octubre, hay para los niños. Y yo pedí al sacerdote responsable que hiciera la consagración de todos los niños según la fórmula del movimiento. Y el arzobispo eran 400,000 personas, los niños y sus familias, ha hecho la consagración. Solo que como la Virgen allá es la Virgen de Nazaret, la devoción, él cambió, en vez de Virgen de Fátima, puso Virgen de Nazaret. Pero la Virgen tiene aproximadamente 1,000 nombres. Virgen Aparecida de Brasil, no, Virgen de Fátima de Portugal, de Lourdes, que vamos a celebrar mañana en Francia, y todo eso. Entonces, O sea, se puede adaptar entonces a la advocación que tengamos hoy en ese momento. excepcionalmente sí, normalmente no, pero Ya. fue un gesto que ha hecho el obispo, porque la gente allá tiene una devoción tan grande a la Virgen de Nazaret que él hizo Virgen de Nazaret. Pero nosotros tenemos que decir siempre Virgen de Fátima. Fue la primera vez en mi vida que yo he visto eso, porque el movimiento nació en Fátima, por eso que dice Virgen de Fátima. Y la aparición de Fátima es central porque tiene que ver con los últimos tiempos. Los acontecimientos que estamos viviendo fueron todos predichos en Fátima. Y por fin la Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todos los hombres se convertirán y Jesús va a reinar en sus corazones. Este es el triunfo de Dios en los hombres y como consecuencia es el triunfo del corazón inmaculado. Para esto la Virgen está trabajando tanto en estos últimos años, para llegar a este clímax, a este cumbre, digamos, de gracias, que sería la conversión de toda la humanidad. Por eso, uno, sabe, Freddy, no puede juzgar a nadie. Mucha gente juzga a las personas. Y yo no puedo mirar el jardín del vecino, tengo que cuidar del mío. Si está dando flores, si está dando frutos, porque
cuando yo voy a morir, Jesús me va a pedir cuentas de mi jardín, no de mi vecino, ¿no? Y aquí, Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, el Jesús a Santa Faustina ha dicho, mi más grande atributo, ¿no?, es la misericordia, que es infinita, pero mucha gente no pide la misericordia. Y Jesús quiere perdonar los pecados y la gente no se va a confesar con el sacerdote, porque un pecado mortal es solo perdonable en la confesión con el sacerdote. El fiel tiene que estar arrepentido, confesar los pecados y hacer el propósito de no pecar más. Y el sacerdote le va a dar la absolución en nombre de Jesús y la penitencia y listo. Y otra cosa, si la misericordia de Dios queimó en el corazón de Jesús el pecado no existe más, uno no tiene que pensar más en el pecado. No, Padre Pío decía, cuando uno se confiesa, el pecado no existe, olvídense. Porque si pensamos en el pecado, así, por ejemplo, oh, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar, cuando yo veo pequé, porque estoy pensando en eso. En vez de no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, tengo que pensar en el positivo, no en el negativo, en el amor de Dios. Mira, estoy vivo, Dios me creó, mira las flores, el cielo, qué cosa más bella, la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, la misa, el sacrificio de Jesús, o sea, agradecer a Dios, alabar a Dios. Cuando uno hace eso, no tiene tiempo de pecar, porque en su mente, en su corazón, está Dios, el amor de Dios. Y cuando uno huye del pecado, así con pensamiento en el pecado, corre el riesgo de pecar, decía Padre Pío. Y otra cosa aquí, reina del cielo y de la tierra. La Virgen es reina, claro, porque es madre de Dios, madre de Jesús, y subió a los cielos y fue proclamada reina de los cielos y de la tierra por la Santísima Trinidad, con todos los ángeles y santos. Pero ella es también reina de la paz, reina del amor, reina de la misericordia, reina de nuestros corazones. Imagínense, la Virgen es una madre. Santa Teresita del Niño Jesús decía, en primer puesto, la Virgen que es mi madre. En segundo, reina. Pero no es una reina tirana que exige cosas y no te pone preso y no sé qué, te castiga. No, la Virgen no castiga, es misericordia. Es como el hijo pródigo que volvió, el padre estaba ahí esperando, no le preguntó dónde fuiste porque gastaste todo mi dinero, dijo, hijo, el día más feliz de mi vida porque tú estabas muerto y renaciste. Así es cuando uno se confiesa. Tiene que pensar en eso, que Dios lo está esperando a su tiempo, que Él vuelva para la casa del Padre. Así es la misericordia de Dios. Y la Virgen también es refugio de los pecadores. Muchas veces uno peca, Freddy, y se desespera. No puede desesperar. Tiene que recoger a la Madre, porque ella es Madre de la misericordia y Madre y refugio de los pecadores, refugio seguro. Es ahí que yo voy a ir cuando yo peco. Madrecita, yo pequé, ayúdame a obtener la gracia de Dios con una buena confesión. Y ahí dice, adheriéndonos al movimiento mariano, sí, cuando yo me consagro al corazón inmaculado, es la forma de adhesión al movimiento sacerdotal mariano. Aquí no hay que pagar una tasa, firmar una inscripción. Nuestra inscripción para entrar en el movimiento es el acto de consagración en sí mismo. Uno que se consagra al corazón inmaculado ya pertenece al movimiento sacerdotal mariano. ¿Por qué?
porque esto es un espíritu y la Virgen quiere que todos entren en su corazón inmaculado, sin burocracia, sin perder tiempo, que entren al tiro, como dicen ustedes chilenos, no mañana, al tiro, sí o sí, no, a lo mejor, yo voy a pensar, no, entra porque puedes morir esta noche, ¿no? Yo tengo que vivir en el corazón inmaculado, vivir en la gracia de Dios para que ella me lleve al cielo, consagrándonos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado. O sea, más que hacer la fórmula de la consagración, es consagrarse con el corazón, con el alma, con la inteligencia, con nuestra sabiduría, con nuestra voluntad, con nuestra libertad. Yo soy libre, pero yo quiero, deseo, necesito consagrarme al corazón inmaculado porque yo amo a Dios. Y Jesús me dio su madre, entonces yo amo su madre que es mi madre. Así funcionan las cosas. Entonces por esto este primer parágrafo. Corazón inmaculado, porque el corazón de la Virgen es sin mancha, es purísimo, ¿no? El único corazón humano puro, sin pecado, porque fue concebida y celebramos el 8 de diciembre, ¿no? Sin pecado original. O sea, Dios cuando creó la Virgen, creó su obra prima, su perfección. No hay ninguna criatura más perfecta que la Virgen. Y no hay una persona que amó tanto a Dios como la Virgen. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Padre, que es su padre. El Hijo, que es su hijo. ¿No? Una madre ama mucho a su hijo. Y el Espíritu Santo, que es su esposo, ¿no? Bien, leemos entonces el segundo párrafo. Dice, con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal. Nos comprometemos además a realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida por el Evangelio, que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo, para estar como tú dispuestos a cumplir siempre la sola voluntad del Padre. El objetivo de nuestra vida, por qué fuimos criados, es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos santos porque Dios es santo. ¿Y cómo yo voy a ser santo? Consagrándome al corazón inmaculado. La Virgen nos lleva como madre a una gran santidad, porque nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como débiles, pequeños pecadores. Señor, yo soy débil, yo soy pequeño, yo soy un pobre pecador. Perdóname, acógeme en tu corazón. Hazme santo, yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo para ir al cielo, para revivir Jesús. Y aquí es tan lindo. Pretendemos vivir con ustedes todos los compromisos de nuestra consagración bautismal, porque la primera consagración es el bautismo, donde yo me consagro a Dios a través de mis padres y padrinos. El sacerdote me consagra a Dios. Y entonces, nosotros, cuando nos consagramos al corazón inmaculado, estamos imitando a Jesús. Porque el primero que se consagró al corazón inmaculado fue Jesús. Imagínense, Dios y de infinita potencia, bondad y todo, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Todas las cosas, el Evangelio de San Juan explica bien, fueron hechas a través del Hijo, ¿no? El creador del cielo y de la tierra se ha hecho hombre, fíjese, limitado, sufrió como nosotros todos los sufrimientos humanos. ¿Para qué? Para nos abrir la puerta del cielo que estaba cerrada, pero en el seno de la Virgen María. O sea, él fue el primero que se consagró al corazón inmaculado y nosotros debemos imitar a Jesús.
que aquí la Virgen pide una conversión interior, tan requerida en el Evangelio. O sea, yo no puedo vivir engañando a todos y engañando hasta a mí mismo, porque a Dios yo no engaño, Él sabe todo. Entonces tenemos que ser auténticos, leales, fieles, y desear con pureza y recta intención la santidad, la conversión. O sea, estoy en el camino del pecado, yo quiero volver para Dios, conversión para Dios. Como un auto que va para el sur y quería ir al norte, se da cuenta, hace una conversión y vuelve para el camino de su destino, ¿no? Así es. Y cuidado con el mundo, aquí dice fáciles compromisos con el mundo, o sea, es muy placeroso estar tranquilo, comer bien, tomar buenos vinos como hay ahí en Chile, ¿no? La comida es una delicia también, y vivir del placer del mundo. Nosotros somos llamados a renunciar al mundo para poder ganar el cielo. Jesús ha dicho, quien ganar el mundo va a perder su vida, y quien perder su vida va al infierno, es lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, nosotros no fuimos hechos para comer y beber y aprovechar la vida. Nosotros fuimos hechos para el cielo, y para eso esta conversión significa renunciar a nosotros mismos, a mis deseos, y finalmente dice aquí, para hacer siempre la voluntad y únicamente de Dios. Yo tengo mis voluntades. Yo quiero ir a París, por ejemplo. Yo quiero ir a la playa. Yo quiero comprar un auto, no sé qué, una casa, ir a comer y no sé qué, tomar un buen vino, ta. Bueno, pero estos son deseos de la carne, del mundo, del cuerpo. Yo tengo que renunciar a mis deseos, destruir mi voluntad, para poder aceptar solo la voluntad de Dios, que es revivir Jesús en el Calvario, o sea, dar la vida por la salvación de las almas, porque uno está en esta tierra por tiempo limitado. De aquí a 100 años, ¿quién de nosotros va a estar en esta tierra? Nadie. ¿Dónde vamos a estar? En la gloria de Dios. Entonces tenemos que pensar en el cielo. ¿Sabe, Freddy? Mucha gente piensa en el cielo, sabe que el cielo existe, pero vive como, de hecho, ¿no? Vive como si no existiera el infierno, por ejemplo. Sabe de la existencia del infierno, quiere ir al cielo, pero vive como si el infierno no existiera, o sea, no va a la misa, no se confiesa, vive en el pecado. Y cuando uno muere en pecado mortal y no se arrepiente, va al infierno. Es una cosa tremenda. Por eso preguntaste, ¿no, Otávio? Con 73 años estás ahí trabajando. Claro, yo voy a descansar en el cielo. Yo me despierto a la mañana y todo el día vivo en función de salvación de las almas. Todo lo que yo pueda hacer, hasta hice una canción para Jesús. ¿Qué más yo puedo te dar, Jesús? Te di mi vida, te di mi amor, pero dígame si hay algo más. Te quiero dar todo, Jesús. Te quiero dar mi corazón y mi vida y mi amor. Qué bonita la canción. Vamos por el otro párrafo, que este es un poquito más largo. Dice, y mientras nos disponemos a confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana, para que tú dispongas de ella, para tus planes de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo. Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, particularmente en todo lo que concierne a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía
y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y al austero modo de vida conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pureza. Sí, aquí es claro, la situación del mundo, el sexto mandamiento no existe más, no cometer actos impuros. Si uno mira cualquier cosa de filmes, de televisión, va al cinema o mira una revista y la literatura y todo eso, ¿no? Mismo en WhatsApp, Internet y YouTube, no sé qué. Toda la impureza, la pornografía, así como si fuera una cosa normal. Y mucha gente se acostumbra a eso. Nosotros tenemos que vivir la virtud de la pureza, puros de corazón. Y hay una cosa muy interesante, muy bella, fantástica que el Padre Gobi decía. Jesús ha dicho las bienaventuranzas, ¿no? Los bienaventurados, los puros de corazón, porque verán a Dios. El Padre Gobi puso al revés la frase: bienaventurados los que ven a Dios, porque se volverán puros de corazón. ¿Ustedes quieren volverse puros de corazón? Sí, por supuesto, sí o sí, ¿no? Claro. Entonces adoren Jesús, porque cuando yo veo a Jesús en la hostia consagrada, me vuelvo puro de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que ven a Dios, porque serán puros de corazón. Y no solo de corazón, de cuerpo. Atención en el modo de vestirse, de ir a la playa. Aquí en Brasil es imposible uno no pecar, se va a la playa. La gente está con el hilo dental el costumbre femenil, que las personas andan prácticamente desnudas en la playa. Es una vergüenza. ¿Y sabe qué? Yo decía a los jóvenes, mis amigos, sobrinos y todos, y ellos no se dan cuenta del mal que hacen, porque están prácticamente desnudos y hacen el otro pecar. Es grave también. La Gloria Polo, una de las razones porque fue condenada al infierno, ¿no? Fue porque usaba ropas seductoras y hacía a los hombres pecar. Uno no puede ignorar eso, porque el hombre peca con los ojos, la mujer con las palabras, ¿no? Bla, 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 y de uno de otro y no sé qué, y critica de acá, de allá, la, la, la. El hombre, él peca con la mirada. Una mujer muy bella empieza a mirar, es gordita, es flaca, es rubia, es no sé qué, alta, magra, no sé qué, peca porque desea. Entonces uno tiene que cuidarse con los ojos, mirar a Dios, pensar en Dios, porque Jesús ha dicho: ¿dónde estará tu corazón? Es donde está tu tesoro. La mayor parte de las personas tiene el corazón en el dinero, en el placer, en aprovechar la vida. Así no puede ser. Yo tengo muchos amigos que son muy ricos, ¿no? Y cuando uno muere, yo pienso, ¿tendrán dado al cielo? No iba a misa, no rezaba y acumuló millones y millones de dólares. ¿Para qué? Ahí mueren los hijos peleando por la heredad y no quieren saber de Dios. Entonces, esto es lo que la Virgen dice, ¿no? Nosotros nos confiamos a ella y a su misericordia. Nuestra vida, o sea, totalmente nuestro ser, nuestra vocación cristiana. Aquí la cosa bellísima, para que dispongas de todo, o sea, no es de casi todo, de todo. Todo es todo, no es más o menos. La Virgen es muy celosa, quiere 100% de nuestro corazón, 100% de nuestra vida, 100% de nuestra donación, para vuestros designios de salvación, en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo. Hora decisiva porque estamos viviendo un tiempo de final de los tiempos malos.
tanto que a Virgem em Fátima prometeu: al final mi corazón inmaculado triunfará, e estamos cerca de este triunfo. No, todas as profecias hablan um pouco sobre esto, ¿no? E justamente como decía al inicio, el triunfo consiste en el triunfo de Dios. Toda la humanidad se convierte, pero después de un castigo misericordioso para que el hombre vuelva para Dios. Porque ¿sabe qué, Freddy? Si uno no va a Dios por amor, va por el dolor. Claro, cuando uno está con una enfermedad, estoy con cancro, estoy con una lepra, una no sé qué, cualquier cosa, corre para rezar. Ay, mi Señor, me sana, porque yo preciso de la gracia de la sanación. ¿Se sanó? Nunca más vuelve a la iglesia. Entonces somos muy ingratos. Primera cosa que tenemos que hacer es agradecer. Gracias, Señor, porque me criaste, me has hecho cristiano, católico, viviendo aquí en Brasil, en Chile, países maravillosos. Imaginen quien vive ahí en los países árabes, en Palestina, peleando con los hebreos en el mundo entero, un problema, los que están en guerra, los países en guerra hoy día, ¿no? Ay, qué lástima con la Rusia. Y aquí la Virgen dice: comprometémonos a vivir nuestra vida según vuestros deseos. ¿Cuál es el deseo de la Virgen? ¿Qué es lo que nos pide? Miren a Jesús, vivan en la gracia de Dios, sepan amar, amar y amar. Pero nosotros tenemos que amar un amor sin interés, verdadero, no de apariencias. Un amor que da la vida y que no piensa en ganar nada. Cuando uno hace una caridad, no tiene que hacer propaganda de su caridad, porque el Señor ve todo. Si hace propaganda, ya ganó su recompensa. En el cielo no va a recibir nada. Tenemos que acumular tesoros en el cielo. En el cielo. Las obras de caridad todas van al cielo. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía: cuando morimos, vamos a ser juzgados por una sola cosa, el amor. Y Jesús, en el juicio particular, nos va a hacer una sola pregunta: ¿me has amado? Y va a pasar toda la vida con todas las ingratitudes, traiciones, pecados, y nosotros vamos a quedarnos un poco como impedidos de hablar. Y ahí la Virgen nos va a decir: hijito, hijo mío, diga lo que yo toda la vida te enseñé a decir. Jesús, te amo, te quiero. Y Jesús perdona todos los pecados. Entra en la gloria de Dios, entra en la casa del Padre. Y así es. ¿Sabe que decía Padre Gobi una cosa muy interesante? Si es bello, es bellísimo la vida de un consagrado al corazón inmaculado, porque uno vive en Dios, vive en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Es más bello morir como un consagrado al corazón inmaculado. ¿Por qué? Porque la Virgen nos viene a recoger para llevar al cielo. Si estoy muriendo, de repente me aparece la Virgen: hijito, sí, mamá, he venido a recogerte para llevarte al cielo. Llévame, madrecita, yo quiero ir al cielo, al tiro, no mañana, al tiro. Y la Virgen nos lleva al cielo. Es una cosa fantástica. Por esto vale la pena ser buenos, hacer el bien, obras buenas, caridad, ayudar a las personas que necesitan. Ahora yo soy del movimiento sacerdotal mariano, ¿no es cierto? Que es una obra de la Virgen y que tiene 3 compromisos. Consagrarse al corazón inmaculado es el primero y más importante, pero hay otros también tan importantes: unidad al Papa, a la Iglesia, a él unida, y difundir los cenáculos. Entonces nuestra nueva misión ahora, en estos tiempos, es ir a la calle, donde vive la gente en la calle. Aquí en Brasil hay muchos, miles de personas que viven en la calle.
Y nosotros estamos sacando a esta gente de la calle, dándole asistencia médica, psicológica, jurídica y de sanidad, de salud, de comida, alimentación. Por 2 años vuelven a la sociedad. O sea, ¿quién estamos sacando de la calle? Jesús, que está allá. Jesús ha dicho, un vaso de agua que yo te dé a un niño, que tú des a un niño, es a mí que has dado un vaso de agua. Fíjese, qué cosa más bella, ¿no? Llegó aquí mi mujer querida. Hola, Tania, querida. ¿Cómo estás? Estoy haciendo una grabación, permiso. Chao. Disculpe. Familia, no tengo familia también. Este año voy a cumplir 60 años de casado, de matrimonio, ¿sabes? 50 digo, no, yo tengo 73 años. Entonces me casé cuando tenía 24 años. Voy a cumplir 74 en octubre, ¿no? 3 de octubre. Y el 6 de diciembre, 50 años de casado. Soy muy feliz. Porque hay 4 promesas, ¿no? Cuando para uno que hace cenáculos, que incluye esta consagración. Esta consagración es la parte clave, ¿no? del movimiento sacerdotal mariano y de todas las gracias vinculadas a eso, ¿no? La Virgen prometió, imagínense, quien hace cenáculos y se consagra mi corazón inmaculado, yo salvo la familia contra el divorcio, contra el aborto, la infidelidad, los medios para impedir la vida. Y primera promesa, ¿no? Estoy casado a 50 años, soy un testimonio de eso. Segunda promesa, para mí es importantísimo, yo tengo 4 hijos y 11 netos. Salvará todos los hijos, incluye nietos, toda la familia. Los hijos, cuando son pequeños, empiezan a rezar, van a la misa, hacen primera comunión, la crisma. Después, en la adolescencia, empiezan a protestar y se vuelven jóvenes, protestan más. Y cuando son jóvenes, que son independientes, muchos no van más a la iglesia. Y los papás están sumamente preocupados. Entonces, el padre Gobi viajando por todo el mundo, las mamás decían llorando, Padre Gobi, yo eduqué a mi hijo como un católico. Ahora que es joven, no quiere ir a la iglesia, no reza más, ¿qué puedo hacer? Y de tanto que él escuchó este pedido, que dijo a la Virgen, Virgencita, ¿qué tengo que contestar a estas mamás? La Virgen le ha dicho, recen el rosario, porque yo con el rosario es la cadena que me une a mi corazón a estos hijos, y yo no les dejo perderse. Entonces, mamás, papás, no se preocupen si vuestros hijos hoy no viven la fe católica. Conságrenlos al corazón inmaculado. Hagan cenáculos familiares. Cenáculo familiar con 2 personas ya es un cenáculo, ¿no? No puede ser solito, tiene que ser 2 porque, como Jesús ha dicho, cuando 2 o más están reunidos, estoy en el medio de ellos. La Virgen ha dicho exactamente la misma cosa. Cuando 2 o más están reunidos en cenáculo, yo estoy en el medio de ellos. Entonces, podríamos decir que cuando dice que el compromiso que hacemos es de hacer apostolado, el apostolado se refiere a difundir cenáculos. Sí, puramente esto. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Tenemos un primero mártir en el movimiento, Padre Nazareno. El Papa Francisco firmó el decreto y él va a ser canonizado aquí, ¿no? Beatificado primero y después canonizado. Beatificado ahora en junio, donde está su cuerpo, donde rezó su apostolado, fue muerto por las fuerzas del mar. Y él hacía solo una cosa, celebraba la misa y hacía cenáculos. Y transformó toda una ciudad en una ciudad
santa. El padre Gobi dijo, aquí Jauru, la ciudad es la nueva Fátima, es la Fátima del Brasil. Tenía 8.000 habitantes la ciudad, tenían 150 ministros de la Eucaristía, donde en el mundo una ciudad con 8.000 personas tiene 150 ministros. 56 capillas en la floresta, porque está en el medio de la floresta, los campos, ¿no? Capilla con Santísimo, donde hacen cenáculo todos los días. Después celebración, ¿no? Cuando tenía el padre de la misa, sino la celebración eucarística, sin ser la consagración de la hostia, ¿no? Que el ministro hace la celebración. Y comunión, eran 153.000 comuniones por año de Padre Nazareno. Y la Virgen pide, vuélvense apóstoles. Y entonces nacieron tantos niños que no tenía escuelas. Padre Nazareno formó una escuela para 800 niños gratis. Después los cenaclos, cuando venía Padre Gobi, tenían 3.000, 4.000 niños. Y estos niños, creciendo, volveram-se vocacionados, queriam ser sacerdotes ou religiosos. E ele abriu, então, esse seminário. Tinham, quando estava aberto, 38 seminaristas. Ou seja, nós temos que seguir o exemplo de Padre Nazareno, que aplicou e viveu exatamente todo o ato de consagração, como aqui pide a Virgem, espírito de oração e de penitência, participação fervorosa da celebração da Eucaristia. Oh, isso é uma coisa tão sencilla e tão importante. Nós temos que aprender a chegar 10, 15 minutos antes em la missa para preparar o coração e o espírito, e não estar charlando com as amigas, não sei quem, dentro da igreja. Está Jesus. Eu hablo em silêncio com Jesus. Eu vivo, participo, aqui disse, não? Participar fervorosamente, ativamente, com o coração da Eucaristia. Quer dizer, vivir a missa, não estar distraído. Porque ¿qué es la misa al final, Freddy? Es la cosa más importante de nuestra vida, es participar de la misa, porque recibimos Jesús y es la renovación del sacrificio del Calvario. Con todos sus méritos, la misa repite y renueva este sacrificio. Por esto que ahí todavía no hay una destrucción del mundo, porque el mundo está peor que en el tiempo del diluvio, ¿no? Cuando Dios destruyó, porque Jesús es hombre y la Virgen María también es un ser humano, ¿no? Entonces los dos están manteniendo la mano de la justicia de Dios, pidiendo la misericordia, pero en poco tiempo la misericordia se va a esposar la justicia. Y ahí va a venir, si la humanidad no se convierte, un gran castigo, ¿no? Para que vuelva a Dios y se purifique y se salve. Pero es un castigo misericordioso, porque el hombre solo no consigue levantarse, ya cayó y no tiene fuerzas más. Entonces Dios Padre, que es Padre, va a buscar, como el buen pastor, la oveja perdida y la trae de vuelta en sus brazos. Así va a pasar con la situación de la humanidad. Muy bien, seguimos entonces. Después dice, te prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, para oponer así una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia. Esto es el segundo compromiso nuestro, ¿no? Primero, consagración al corazón inmaculado, y segundo, unidad al Papa y a la Iglesia él unida. Hoy hay una cosa tremenda, que ellos están con el Papa, lo abrazan, lo saludan, sacan fotos juntos, pero en el corazón hacen al contrario de lo que les pide el Papa.
Este es el problema, lo que hace sufrir mucho el Papa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar unidos al Papa. Leer sus documentos, todos los días él manda mensajes, meditaciones, leer y difundir lo que dice el Papa. Esto es lo que tenemos que hacer, porque esto es una amenaza a los fundamentos mismos de la Iglesia, ¿no? Así es. Bien, seguimos entonces con el párrafo siguiente. Dice: bajo tu protección queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor con el Papa, para quien te suplicamos una protección especial. O sea, tenemos que ser apóstoles de unidad al Papa, o sea, no hablar mal del Papa, no criticar al Papa y difundir el mensaje del Papa. Por ejemplo, nosotros hacemos peregrinaciones, ¿no? Una vez por mes más o menos. Guadalupe, Fátima, Lourdes y Roma y Milán y no sé qué. Visitamos la casa de Padre Gobi y todas las veces vamos a Roma. Y en junio estaba el jubileo de los obispos y sacerdotes. Y un obispo nuestro, arciobispo Monsenhor Gil, de la arquidiócesis de Juiz de Fora, en Minas Gerais, en Brasil, le entregó el libro azul, este libro azul al Papa. Y el Papa le acogió, sacó una foto que está publicada en el libro mismo, la última edición, y dijo: pero yo soy del movimiento, yo conozco, yo siempre lo difundo y lo bendigo. Y cuando yo lo encontré, el Papa, en Perú, cuando era obispo de Chiclayo, ¿no? Hace unos 15, 20 años, yo me encontré con él cuando era obispo, ¿no? Y él me dijo: muy bien, Otávio, que estás aquí haciendo un cenáculo, muy bien en esta parroquia, pero quien necesita una buena formación son los seminaristas. ¿Tú estás libre esta noche? Sí. ¿Qué horas termina aquí? 7. Entonces, cenas a las 9 en el seminario. Ok. Y él llamó por teléfono, viene ahí el misionero de Brasil, Otávio, del movimiento sacerdotal mariano, no sé qué. Yo hablé hasta medianoche, yo me fui porque tenía otro compromiso en la mañana, querían saber todo. Todos tenemos que trabajar los seminarios, porque es más fácil trabajar un seminarista, porque el sacerdote ya es grande, ya es formado, tiene su propia espiritualidad, sus propias ideas, su propia estructura psicológica, ¿no? Y es mucho más difícil. Si uno trabaja el seminarista, él se vuelve un seminarista consagrado, automáticamente es un sacerdote consagrado al corazón inmaculado. El movimiento tiene en el mundo 400.000 sacerdotes, muchos sacerdotes, miles de obispos, ¿no? Y cardenales también. Aquí en Brasil casi todos son favorables, no son mis amigos. Y entonces vamos adelante así, unidísimos al Papa. Y yo estoy muy contento desde el Papa León XIV, porque realmente es fruto de la oración. Yo creo que es una gracia del Espíritu Santo. Nosotros en la peregrinación nuestra estábamos en el conclave, ¿no? Y rezamos mucho, mucho, mucho. Participamos de la misa con los 133 cardenales el domingo en el Vaticano, con el Papa Francisco ya muerto, ¿no? Para elegir este Papa. Y normalmente les cuento una cosa interesante, interesantísima. Esta misa fue el 6 de mayo, ¿no? Última hora, 6 de mayo, domingo. Normalmente, las últimas elecciones del Papa llevan por lo menos 3 días hasta llegar a un consenso, no sé qué. Y el humo blanco sale normalmente después de 3 días, 3, 4 días. Esta vez salió al segundo día. Preguntáis por qué.
porque era 8 de mayo, aniversario de la fundación del movimiento sacerdotal mariano. La Virgen quiso con eso dar un signo a la gente que es obra suya la elección de este grande Papa, porque el movimiento lo fundó justamente para unir al Papa, para que los sacerdotes se consagraran al corazón inmaculado y después llevar a los fieles a esta consagración. Entonces, es el Papa de María, es el Papa realmente fantástico. Conmigo fue muy simpático. Y con el Monseñor, don Monseñor Gil, lo recibió por 20 minutos. Lo dejó hablar, habló del Perú también, unas fieles de Perú le mandaron unos regalos. Él es una persona muy simpática, muy así amable, muy dulce. Parece Jesús verdaderamente. Pero cuando habla es un león, es firme. Me gusta mucho este Papa. Y además los obispos lo consagraron a la Virgen de Fátima. Yo estaba este día. Una cosa, un milagre. Nosotros fuimos a Fátima el 13 de mayo. 13 de mayo el Papa ya estaba elecho, ¿no? Porque fue elecho el 8 de mayo. 6 días después, el 13 de mayo, yo estaba en Fátima. 200.000 personas, lleno. Y quien presidió la misa fue nada más que el cardenal brasileño, cardenal Jaime, su eminencia Jaime, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Brasil. Y él fue invitado por el cardenal de Portugal, presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal. O sea, ellos estaban representando todos los obispos de Portugal y de Brasil. Prendió el micrófono y dijo el cardenal portugués: nosotros tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a hacer una cosa que nunca fue hecha. Vamos, en nombre de todos los obispos de Portugal y de Brasil, consagrar el papado del Papa León XIV al corazón inmaculado de María aquí en Fátima. Y empezaron: Virgen de Fátima, te consagramos. Yo lloré, lloraba. Porque era una cosa inimaginable que puede pasar eso. Mira, fue realmente una gracia muy grande. Gracias, Octavio. Bueno, leemos la última parte del acto y dice así: finalmente, te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto a una renovada devoción hacia ti, conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo. Osamos alzar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra misericordiosa y poderosa, e invocarte también hoy y esperar de ti la salvación para todos tus hijos, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Bueno, todos nosotros somos Jesús, tenemos que revivir Jesús para que la gente que nos encuentre vea a Jesús. Una vez el Papa Juan Pablo II encontró un grupo de 30 sacerdotes y 3 obispos brasileños. Y había un sacerdote que no se portaba muy bien. Y como él era un místico, él vio eso en este sacerdote y lo llamó. Venga acá usted, venga acá. Y le dijo con una voz fuerte y muy dura: el pueblo de Dios
tiene el derecho de mirar al sacerdote y decir, yo quiero ver Jesús. Y repitió, ¿entendió, padre? ¿Usted entendió bien? Y el padre casi murió. Nunca más ha hecho cosas malas. Este padre se volvió un grande santo. Y yo puedo decir quién es, porque es público, y se llama Fray Jorge de la Paz, que ya murió hace un año, mi amigo, y el obispo de Santo Amaro, aquí de São Paulo, Monseñor José Nigri, dice que va a empezar el proceso de canonización cuando cumplan los 5 años, el mínimo necesario. Mira qué interesante, ¿no? Como el Papa sabe las cosas. Y nosotros sabemos que el ateísmo, que práctico, ¿no? Tiene 2 ateísmos. El ateísmo comunista, ¿no? China, Rusia, Cuba, etc., que es una doutrina, enseñan en las escuelas, fíjense ustedes qué absurdo, que Dios no existe. Que Dios no existe. ¿Cómo puede ser eso? Ponen em prisão os sacerdotes, los matam. Eu tenho um sacerdote chino, hicimos uma peregrinação em setembro para Fátima, Lourdes, Santiago de Compostela, Roma e Milão e Lourdes. E eles estavam dizendo que é terrível a perseguição nesses países. Pero há outro ateísmo que é pior, que é o ateísmo prático. Há um movimento hoje que se chama Global 2033, que 2033 é quando vai cumprir 2000 anos da morte de Jesus. Então se uniram católicos e protestantes, não? Evangélicos, que como se diz em Brasil, para difundir Jesus. E eles são solo 30% da humanidade. Imagínense que 70% da humanidade nunca escutou falar de Jesus, não conhece Jesus. Pero o pior é que desses 30%, solo 10% vai à igreja. Ou seja, 3% da humanidade vive sua fé cristiana. Los outros são ateísmo prático. Vivem como se Deus não existiera. Ou seja, 97% da população não vai à igreja, não vai à missa, não vai ao culto de protestantes. Então, nós, que quer dizer este parágrafo? Temos que ser apóstolos desta tão querida campanha de oração para levar o mundo a Deus, ¿no? Que de la desacralização entrou no templo santo de Deus, porque muitos pastores hoje se caem como canes mudos e os lobos selvagens entram e comem os cordeiros, o rebanho. Então, nós não podemos quedar em silêncio. Temos que falar de Jesus, pero não tanto com as palavras, falar com a vida. Como é que eu hablo com a vida? Lo que dijo o Papa: cristiano, o pueblo de Deus, tem o direito de mirar ao sacerdote e dizer: eu quero ver Jesus. Assim também se aplica para nós. El pueblo de Dios tiene el derecho de mirarte a ti, a mí, a Freddy, a todos nosotros católicos y decir: quiero ver Jesús. Exame de conciencia para hoy. ¿La gente que me mira está viendo Jesús? ¿O un Jesús falso? Un Jesús que no es auténtico. Yo tengo que vivir mi fe. No, Madre de Jesus e Madre Nuestra, misericordiosa e poderosa, invocamos tu ajuda para a salvação da humanidade, porque a última oportunidade de salvação para a humanidade que a Santíssima Trinidade puso à disposição nossa é a Virgem. Não vai haver outra.
Por isso temos que convertir-nos. Para isso é importante o silêncio. Vivir a missa, a primeira coisa. Não perder a missa de domingo por nada. É a coisa mais importante. Segundo, rezar o rosário, os cenáculos. Terceiro, confessar-se a menudo. A Virgem pide todas as semanas. Padre Pio também pedia, um grande santo Padre Pio. Carlo Acutis se confessava todas as semanas. Padre Gobi também, o Papa Juan Paulo II também, o Papa Benedicto também, Papa Francisco também, ou seja, todos os santos se confessavam todas as semanas. E outra coisa que hoje está nascendo uma nova comunidade adoradora de adoradores, não? A madre de Carlo Acutis, em um vídeo, revelou que Jesus lo llevó al cielo 5 días antes de morir para mirar lo que lo esperaba, para que no se asustara y que estará tranquilo. Y dijo para él: estoy creando, formando un ejército de nuevos adoradores eucarísticos. Ese es el movimiento sacerdotal mariano. Con el corazón inmaculado, y dentro del corazón inmaculado, poner los niños a partir de 2, 3 años hasta 100 años, 110, que ahora el hombre vive mucho, ¿no? Yo tengo un tío con 101 años y todos los días yo llevo la comunión para él. Y cuando yo llego, él dice: llegó Jesús, qué maravilla, entra Jesús en mi corazón y permanece para siempre. Tenemos que estar así, vivir en Dios. O sea, sermos adoradores perpétuos. Yo estoy aquí en mi capilla, en mi casa tiene el Santísimo, ¿no? Aquí. Estoy adorando a Jesús 24 horas porque yo vivo aquí en esta capilla, ¿no? Mi casa tiene esto. Vivo embajo del mismo techo que Jesús hace 36 años, porque aquí es la sede del movimiento sacerdotal mariano. Pero cuando yo salgo de mi casa, mi corazón está en Dios, mi pensamiento está en Dios. Yo puedo ser un adorador perpetuo, 24 horas. Si yo voy a dormir, yo pido a mi ángel de la guarda: continúe por favor adorando a Jesús, que yo voy a dormir, pero lo adoro en mi nombre. Y así es, la humanidad tiene que volver a adorar a Jesús. Adorar a Jesús con el amor de María, con el amor del Padre y del Espíritu Santo, con el amor de todos los ángeles y santos y almas del purgatorio. Amén. Amén. Y tiene aprobación eclesiástica, además agrega aquí el libro, esta oración. Sí, súper. Y una aprobación eclesiástica lo da el obispo, donde se estampa el documento, o el cardenal. El cardenal tiene autonomía para dar el imprimato, ¿no? Y la aprobación eclesiástica. Y este acto, como el libro total, el libro azul, tiene ya imprimato de varios cardenales y obispos. Tanto que ya existen 400,000 sacerdotes que pertenecen al movimiento, ¿no? Millones de fieles, miles de obispos y muchísimos cardenales. Por ejemplo, el primero que adherió al movimiento fue un cardenal, era obispo en India, ¿no? Díaz, cardenal Díaz, Iván Díaz, en 74. Mire, el movimiento fue fundado en 1972. 2 años después mandó la carta de adhesión al Padre Gobi. Y él fue lo que celebró la misa de cuerpo presente. El Padre Gobi murió un miércoles 29 de junio, la fiesta de San Pedro y San Pablo del Papa, otro signo que fue una cosa de Dios, la muerte del Padre Gobi. Y él celebró el día siguiente, el 30 de junio. Y el viernes, el 1 de julio, era cumpleaños aniversario de 60 años de sacerdocio del Papa Benedicto XVI. Y él entonces fue invitado a un almuerzo con los cardenales y encontró el Papa y dijo: Santo Padre, ¿usted supo que el Padre Gobi murió?
y el Papa levantó los brazos al cielo y dijo: Padre Gómez murió, fue derecho al cielo. Ahí está. Es verdad eso. Él nos contó esto. Está registrado ahí en los documentos y todo. Así es. Qué bonito. Bueno, vamos a cerrar escuchando el himno del movimiento. ¿Algún comentario del himno antes de presentarlo al público? Un comentario breve. Inmaculado Corazón de María, eres luz y guía de tus hijos aquí. Los sacerdotes a ti consagrados, míralos con amor. ¿Qué más nosotros queremos? Que la Virgen nos mire con amor y nosotros miramosla con amor, porque es el amor de Dios en el corazón inmaculado que asume un carácter materno, maternal, que nos va a llevar al cielo, que nos va a sanar de todas las heridas, de todas las enfermedades, de toda la depresión que tenemos, tentaciones, porque la Virgen es puro amor de Dios, pero con el perfume de una madre. Muchas gracias, Octavio. Un abrazo, querido amigo. Yo soy yo que agradezco y yo los quiero mucho. Mis últimas palabras. Chao. Gracias, amigo. Gracias. Chao, chao. Chao. Inmaculado Corazón de María, Inmaculado Corazón de María, eres luz y guía, eres luz y guía, eres luz y guía de tus hijos aquí, eres luz y guía, eres luz y guía, eres luz y guía de tus hijos aquí, los sacerdotes a ti consagrados, los sacerdotes a ti consagrados. Mira con amor, estrecha el corazón y hazlos semejantes a tu Hijo Jesús. Mira con amor, estrecha el corazón y hazlos semejantes a tu Hijo Jesús. Y a los fieles a ti consagrados, y a los fieles a ti consagrados, reúne en tu ejército, listo a la batalla, para que triunfe pronto tu inmaculado corazón. Reúne en tu ejército, listo a la batalla, para que triunfe pronto tu inmaculado corazón. Cuando llegue nuestra última hora, cuando llegue nuestra última hora, ven y no demores, ven y no demores, ven y no demores a llevarnos al cielo.